Transformación clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos y amigas, no se me olviden las amigas, bienvenidos y bienvenidas a Transformación Clave, donde conversamos de emprendimiento, innovación, transformación digital, sostenibilidad y mucho más que puede enmarcar este gran nombre de transformación. Los cambios, épocas de cambios epocales, la redundancia epocales, pero las famosas crisis y las crisis permanentes que estamos viviendo. Ahora se habla de, ya no de policrisis, sino de épocas críticas, o sea, no van a parar nunca las crisis. Pero bueno, venimos también a dar mensajes optimistas que han habido épocas peores, así que tranquilos. Vamos con la siguiente entrevista. Transformación clave. Emprendimiento e innovación. ¿Cuándo son las 4 de la tarde? Poquito pasado el minuto, 28 grados en Santiago, claramente ya la temperatura bajó un poquito, se está oscureciendo también antes. Ya notaron el cambio, ¿no? Mario, ¿tú lo notaste? Y se está amaneciendo también un poco más tarde, digamos, lo noto por levantarse más temprano. Así es. Oye, vamos a conversar con un amigo de hace tiempo ya, que lo he entrevistado muchas veces, porque hace un montón de cosas en el ámbito de la innovación. Así partió siendo conocido con Inspiral, pero hoy día también el emprendimiento, la inversión en startups a través de Magical o Magical Startups, que lo vamos a entrevistar porque de sus fondos, que tiene 2, ya ha hecho 4 exit y está con ganas de armar, de estructurar, decía el diario financiero, su tercer fondo para invertir en empresas de tecnología para la agricultura. Por ahí leía en el artículo que Chile exporta 20.000 millones de dólares en agricultura. Yo no sé cómo llegó a ese número porque yo tengo menos. La cereza creo que eran 8.000, sumando todo, no sé cómo se llega a 20, pero ahí nos contará. Saludamos a Iván Vera, como comenté, fundador y presidente de Inspiral, Magical Startups y Turingo no lo había comentado. Así que a la distancia, Iván, ¿cómo está el sur? Y bienvenido. Hola Alex, hola Mario, gusto saludarlos y gusto saludar a los auditores y auditoras de La Clave y de tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, hace un largo camino, una larga trayectoria desde cuando partieron, en el 2012 partiste, veo acá, no sé si como Magical parece. Exactamente. Mira, yo partí el año 89 con el propósito y que lo mantengo, de instalar capacidad de innovación en grandes empresas. Hemos trabajado en Inspiral con, yo creo, unas 130 grandes empresas en Chile y en varios países de América Latina. Hoy día somos como 35 profesionales de tiempo completo, trabajando solo grandes empresas, solo innovación. Y el año 2012, efectivamente, advirtiendo que la innovación disruptiva, aquella que tiene la capacidad de transformar una industria, un territorio, un país, en general no emerge desde las grandes empresas, emerge desde los startups tecnológicos. Entonces ahí la idea fue crear otra empresa, aparte de Inspiral, que tuviera la capacidad de financiar y apoyar startups digitales. Y nos enfocamos en digitales porque uno no puede ser bueno en todo, entonces no podía ser digitales, genética, energías renovables, etcétera. Son muchos los dominios de transformación posibles y nos enfocamos en digitales. Y ahí hemos estado durante prácticamente 12 años y un poquito más financiando y apoyando startups. Hemos apoyado 116 startups en estos 12 años. Y va bien, pero es un negocio complejo porque es financiar, tiene 3 etapas, es seleccionar, es como criar ganado, o sea, con todas las diferencias obviamente, pero seleccionar novillos, después engordarlos y después vender la carne. Bueno, en este caso es seleccionar startups, fundadores de startups que tienen buenos proyectos, que tienen buenas capacidades, ayudarlos a crecer y valorizarse y después vender la participación que uno
consiguió con la inversión inicial, que normalmente es una fracción muy menor, es menos de 7%, normalmente, 7-8%. Pero ya cuando esto creció, se multiplica el valor. O sea, da lo mismo que sea un 2%, un 3%. Jeff Bezos en Amazon hoy día no tiene más de 15%, pero ¿quién quisiera el 15% de Amazon? Porque el valor se multiplica cuando es un startup que ofrece algo potente. Oye, Iván, yo por el apuro, si bien le pregunté a Mario un par de cosas, no dije que teníamos acá a Mario Fernández, que es especialista en temas de TI. Yo sé que tú te vas a quedar, si puedes, si no, por último, lo hacemos con Mario, pero estás invitado a quedarte al segundo bloque con la startup que vamos a entrevistar, Vita Wallet, que no tiene nada que ver con Vitacura, pero no sé, es Vita, así que debe ser de vida, ¿no es cierto? No rima. Por lo menos rima. Oye, ¿estás con Starlink, allá me contabas, en las montañas? Exactamente, estoy en la cordillera de la Araucanía, que estuvimos en febrero aquí de vacaciones y quise hacerle el quite al fin de semana, de vuelta de vacaciones, así que nos vamos mañana de vuelta a Santiago. Pero Starlink, fíjate que yo encuentro que Starlink es una maravilla. Sí, la velocidad de Starlink es mejor que la de la fibra óptica en Santiago y lo puedes ¿tanto tener. Hacía? ¿Qué velocidad tienes tú? ¿Qué velocidad tienes? ¿400? Mira, no lo tengo medido, pero en el fondo yo lo noto en la velocidad de bajada y subida, que aquí no se tranca nada. Disculpa, la mejor prueba es que lo estamos viendo en video y sin ningún retardo en cámara. O sea, yo recuerdo cuando uno usaba satélites, digamos, para transmitir datos hace algunos años atrás, y el retardo eran 2 o 3 segundos entre la subida y la bajada, que hacía imposible, digamos, el utilizar esto como para medios audiovisuales. Hoy día la visión es perfecta. En algún momento me tomé la molestia de entender cómo funcionaba Starlink y la tecnología que tiene detrás. Debo reconocer que me superó porque es una matemática elevadísima para dirigir los rayos hacia el satélite, pero es maravilloso cómo se logra, sobre todo para las personas que no están en ciudades donde hay redes. O sea, esto funciona en la cordillera, en el campo. En el caso personal me tocó verlo funcionar al interior de Tierra del Fuego, donde no llega nada, y es una maravilla. Y ustedes saben que están partiendo con las pruebas para la conexión del celular, no solo con el famoso platillo, dispositivo para conexión a internet, sino Entel está haciendo ahí un deal. Eso Alex, tiene que ver con el título de tu programa, porque estamos hablando de transformaciones que logran, es como hacer una disrupción tecnológica que logra transformar una industria completa. Yo hoy día le comentaba a un equipo mío Inspire, le decía que debe haber sido unos 15 años atrás, yo estaba en China y estaba conversando por roaming desde Shanghai con Santiago, y de repente se cortó. Y después pregunté, oye, ¿qué pasó? Me cortaron, qué sé yo, etcétera. Y me dice, sí, es una desconexión automática porque ya llevabas $1.000.000 de consumo de roaming en una llamada. Entonces, yo no tenía idea, que primero no tenía idea que era tan caro. Yo lo estaba usando y lo pagaba mi empresa. Y segundo, no tenía idea que tenía este sistema de seguridad de conexión. Pero fíjate, entró WhatsApp y chao con el roaming. Chao. O sea, en el fondo... Oye, vieron que hace... extraordinaria. Y no tiene nada que ver con transformación, pero con competencia. Microsoft dio de baja Skype, lo leí hace re poquito, hace un par de días. ¿Ah? Claro. Impresionante. Es que tiene que ver con la transformación. Entonces, ¿qué es lo interesante, Alex y Mario? Es identificar startups que tienen, que entrañan un potencial de transformación de una determinada industria, un determinado territorio, y estas transformaciones ocurren en bastante poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tú me hablabas de Vita Wallet. Vita Wallet es uno de los 116 startups que nosotros financiamos en el origen, que llegaron a nuestra empresa de fondo de Venture Capital, 2 jóvenes venezolanos, inmigrantes, que tenían un concepto desarrollado y una primera versión, un producto mínimo viable, de un mecanismo de transferencia de dinero entre país y país para inmigrantes que quieren enviar dinero a sus
familias y de sus ciudades de origen. Bueno, y eso ha evolucionado, ya se los va a contar Joel. Joel, el CEO. Oye, el CEO. Iván, cuéntame. Esa fue una transformación. Cuéntame un poquito cómo ha evolucionado desde el fondo 1 al 2, desde los exits. Yo entiendo que los primeros exits multiplicaste, más allá que se queden solamente con el 7% de la compañía, multiplicaste por 4 la inversión, después por un poquito más. Ahora en el fondo 3, que empiezan a estructurarlo, a levantar las lucas orientado a la agricultura, ojalá por más. No sé, cuéntanos un poquito tanto la historia de los fondos como los de exit. Mira, lo primero es que nosotros en el 2012 incursionamos en esta industria que estaba emergiendo el 2011 por ahí en Chile. O sea, es muy nueva en Chile, la industria del venture capital, que es inversión de capital emprendedor. Qué bueno que no le digas inversión de capital de riesgo. Yo lo cambié también por inversión de emprendimiento. Sí, es que no me gusta capital de riesgo, porque no es que el inversionista le guste el riesgo, todo lo contrario, el inversionista de capital emprendedor es experto en minimizar el riesgo y va poniendo, capital en distintas oportunidades en el tiempo conforme va disminuyendo la incertidumbre, porque al final el riesgo es una ecuación matemática, que es el daño multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese daño. Ese es el riesgo. Entonces, lo que hace el venture capital es disminuir el daño poniendo poquita plata al principio cuando la probabilidad de fracaso es alta. Y conforme disminuye la probabilidad de fracaso, va aumentando la apuesta de mayor inversión. Eso es lo que hace la industria. Y aquí en Chile nació el 2010, 2011. En Estados Unidos nació en 1946. Entonces yo suelo decir, en Estados Unidos la industria hoy día es de tercera edad, o sea, es como yo, le falta el pelo, tiene la barba blanca. Y en Chile es teenager, o sea, es como mi nieta Dominga que tiene 12 años. Entonces, evidentemente, un teenager no tiene el desempeño de alguien que ya tiene 80 años de experiencia, pero tiene un potencial enorme igual. Entonces, nosotros partimos cuando estaba partiendo la industria y partimos gracias a Corfo, y debo decirlo en blanco y negro, Magical no existiría si no hubiese sido por Corfo. Y Corfo nos aportó capital semilla en la forma de grant, o sea, de subsidio, no de crédito. Entonces, nosotros pudimos invertir en 43 startups con ese primer fondo que tenía un inversionista, Corfo. Y aprendimos a jugar el juego. Y lo que buscaba Corfo es que muchos privados aprendieran a jugar ese juego para después seguir jugándolo solos sin Corfo. Eso es lo que hizo Startup Nation en Israel también. Y bueno, y nosotros aprendimos. Yo me acuerdo cuando se agotó el fondo de 2,8 millones de dólares que nosotros operamos de Corfo, yo le dije a Pablo Terrazas, que en ese momento era el vicepresidente ejecutivo Corfo, le dije, Pablo, nosotros ya aprendimos a andar en bicicleta, entonces le voy a sacar las rueditas laterales a la bicicleta y vamos a seguir solos. Y armamos un segundo fondo con 26 inversionistas privados sin Corfo. Y hoy día estamos operando ese segundo fondo con 26 privados, que son personas, son amigos que pusieron entre 50.000 y 500.000 dólares, y levantamos una primera etapa de 2,5 millones de dólares y ahora vamos a levantar una segunda de otros 2,5 millones. Pero en el primer fondo el desafío era aprender, apoyar esos startups a crecer y valorizarse y después vender nuestra participación a un valor que es lo que en inglés llaman Multiple of Invested Capital, que es el MOIC, que en el fondo es el múltiplo del capital invertido. Tú vendiste tu parte y la vendiste en 3 veces lo que pusiste, o en 7 veces, o en 5 veces. Nosotros hemos hecho 4 exits. 3 por, 4 por, 8 por. Y para este año tenemos 5, 6 exits, que es lo que se llama la salida de la inversión, o cuando tú vendes tu participación de la propiedad de ese startup. Para este año tenemos 6, entre 12 por y 20 por. Que yo encuentro que es extraordinario. Por supuesto. Iván, quería preguntarte,
respecto a lo que dijiste de las reglas del juego y en qué te fijas, porque como tú dices, ustedes son de los primeros jugadores en el país, digamos, en este juego, digamos, de las inversiones en startups. ¿En qué te fijas y después de haber pasado por 119 de ellas, 16. O 116, perdón el error, digamos, pero estamos dentro de la misma magnitud, no cambia el hecho, digamos. ¿En qué te fijas? Porque me imagino que algo han aprendido para saber cuáles creen ustedes que van a ser realmente exitosas y también cuáles descartan. O sea, ¿qué nos puedes transmitir de eso? Porque yo creo que ahí hay una experiencia muy rica. Oye, y aprovecho de meter la pregunta, el comentario, que en 2016 decidiste no invertir más en B2C, solo en startup B2B. Ahí puedes conectar con la pregunta de Mario. Es parte del aprendizaje. Lo primero, Mario, es que nosotros de verdad ingresamos en esta industria con humildad de decir, mira, aquí tenemos que aceptar que a pesar de que los 5 socios que somos los que formamos esta empresa, somos todos gente de más de 55 años en ese momento, con experiencia de 20, 30 años empresarial, dijimos, tenemos que reconocer que en esta particular industria, todos nosotros somos cinturón blanco. Ninguno de nosotros es cinturón negro, entonces no nos la demos como que somos cinturón negro si no lo somos. Nosotros estamos aquí para aprender humildemente y después ir aplicando lo que funciona y dejar de aplicar lo que no funciona. Y siempre hemos dicho, esta es una disciplina. La inversión de venture capital, como la innovación, es una disciplina. Y es como el taekwondo, como la cirugía médica. No existe ningún cirujano en el planeta Tierra que haya nacido siendo cirujano. Todos aprendieron a cirujanear cirujaneando. Y lo mismo en el tenis y lo mismo en la industria de venture capital. Es una disciplina que como tal se enseña y se aprende. Bueno, nosotros aprendimos. Hemos aprendido. Y cuéntanos un poquito de ese aprendizaje. O sea, si uno de nuestros auditores quiere poner una startup hoy día, ¿en qué cosas tiene que fijarse y qué es lo exitoso y qué es lo que no es recomendable? Lo primero, Mario, es que hay que aceptar de que la inversión en venture capital, si uno dice la inversión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, cada una de ellas tiene una probabilidad de éxito que es, en principio, desconocida. Lo que sí sabemos es que probabilidad 100 de 100 no existe. O sea, si yo te digo, si yo soy una empresa eléctrica, y voy a instalar una nueva subestación eléctrica, ya que está de moda. Yo puedo decir, la probabilidad que esto lo hagamos con estos X millones de dólares y con un presupuesto y con un timeline de X meses, lo hemos hecho 77 veces antes, entonces la probabilidad de acertar en budget y en carta Gantt es 100. Ahora, que falle o no falle no es 100. Pero de que vamos a hacerlo, 100. Pero en el caso de un startup, la probabilidad de éxito, en ningún caso, ninguno de los startups es 100 de 100. La probabilidad es un asunto probabilístico, no es determinístico. Ya. Segundo, dado eso, no conviene invertir en un startup, sino en un portafolio de startups, porque si tú inviertes en uno, la probabilidad de que te vaya bien, supongamos que era 30% o 70%, pero siempre hay una probabilidad medianamente alta de fallar. Pero si tú invertiste en 43 startups, como lo hicimos nosotros, evidentemente fallamos en varios de ellos, pero fallamos en el 40%. Entonces, el 60% de los 43 startups, 26, después de 10 años, siguen creciendo e internacionalizándose. Y eso lo que empieza a ocurrir es que cuando haces la salida de cada una de tus inversiones, lo que ganaste en la salida de ese 60% es un valor multiplicado de lo que invertiste en el 100%. O sea, en el fondo, una inversión de portafolio. Oye, Iván, una vez leí un libro que decían, no sé, ya, hablemos de 50 y 50 para no complicar, pero si tienes $30,000, inviertes 15 que los pierdes, pero los otros 15 se multiplican por 4, tienes al final $60,000 que hasta igual. No me sirvió pero ponte que los multiplique por 5, ya, ahí tenés $75,000. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, perdiste cada una de esas inversiones de 1,000 en 15 startups, pero las otras 15 startups que se multiplicaron por una cierta cantidad te hacen en el neto tener una rentabilidad para tus inversionistas del fondo.
Sí, y eso es lo que estamos demostrando. O sea, en el fondo, yo creo que en Chile cuando nosotros partimos había 2 o 3 fondos de Venture Capital, hoy día hay más de 50 en Chile. Hoy día la inversión en Chile de Venture Capital es de más de 500 millones de dólares y post pandemia llegó a 1.019, 1.025 millones de dólares en un año, lo cual es extraordinario. Sin embargo, el Pater Family, así el señor de los señores en la industria de Venture Capital sigue siendo Estados Unidos. Y Estados Unidos invierte 250 mil millones de dólares en Venture Capital y es el 45% de toda la inversión del mundo. En China, que invierte algo así como 130 mil millones de dólares, es como el 25% de la inversión de todo el mundo. Bueno, pero en el fondo, Estados Unidos y China son los estelares en esta industria. Pero Chile lo está haciendo bien. Eso es lo importante. Y nosotros lo que tenemos que demostrar, y la única forma de demostrarlo, es vendiendo bien y con capital multiplicado la participación nuestra en los startups en los que hemos invertido. Porque al final, ¿qué es lo que quieren los inversionistas, Alex y Mario? Quieren multiplicar su capital. Punto. Period. Ahora, evidentemente, todos tenemos un corazoncito y todos queremos colaborar para que a Chile le vaya bien. Y estos startups va contribuyendo para que Chile le vaya bien. Pero el inversionista lo que quiere es multiplicar su capital. Es el MOIC, el Multiple of Invested Capital. Iván, pero volviendo a lo que tú te fijas que te preguntó Mario, el equipo, el futuro, que no sea B2C, o sea, cuéntanos un poquito de esos datos. Inversión en portafolio, primero, inversión en portafolio. Segundo, siempre vemos esto como que cada startup es un caballo que tiene su jinete o sus jinetes. Entonces, lo que en mi apreciación es más importante saber seleccionar a los jinetes que seleccionar a los caballos, porque el jinete en este caso va a cambiar al caballo. Con certeza, ese jinete va a ir cambiando al caballo conforme va avanzando y va bajando. O va a cambiar la dirección del caballo, para no cambiar al pobre caballo. Va cambiando, es como si tú fueras volando un avión y le fueras cambiando las turbinas y cambiando las alas durante el vuelo. Pero en el fondo vas modificando lo que estás ofreciendo. Digamos que es como una carrera con relevos, porque la analogía no aplica mucho. Claro, con relevo de caballos, porque la analogía ahí es un poco compleja. Pero el jinete es el que tú tienes que... Ya, el equipo, el equipo humano. El equipo, para no enredarnos en la metáfora. El equipo es fundamental que sean complementarios en capacidades, porque es tan complejo el desarrollar una startup y técnicamente desarrollarlo comercialmente, desarrollarlo financieramente, etcétera, que es prácticamente imposible que un fundador sepa de todo lo que se requiere. Entonces, es muy raro que nosotros invirtamos en un startup que tiene un fundador. Normalmente son 2 o 3. El caso que vamos a ver inmediatamente después de Lita Wallet son 2, y son 2 hermanos, lo cual es muy bueno, porque son 2 que son hermanos, son complementarios, tienen capacidades complementarias y tienen una profunda confianza entre ellos. ¿Por qué es muy bueno? Porque hemos visto que una de las fallas normales de los startups, a pesar de que era un muy buen equipo, es que se pelean entre ellos. De alguna forma hay un conflicto societario y que uno no está trabajando todo lo que trabaja el otro, que tienen visiones distintas y termina habiendo un quiebre que no fue porque el caballo no fuera bueno, es porque los jinetes se pelearon. Entonces, factores que uno va considerando. Otro elemento es que uno tiene que ser especialista en algo. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, ya, solo digital. Y después dijimos, solo business to business. Y ahora nos estamos enfocando solo inteligencia artificial. Pero Iván, ¿lo de business to business es por especializarte o es porque hay que quemar demasiadas lucas en un negocio B2C? No, es porque estamos en Chile, Alex. Y mira, yo una vez di una conferencia en China, en Beijing, con inversionistas chinos, había como 100, y yo les dije, mire, porque el chileno que presentó antes que yo empezó a comparar a Chile con China con números, y yo veía un desastre, porque estamos quedando como un microbio. Si en el fondo China tiene así cantidad de habitantes, cantidad del PIB, cantidad de todo, y nosotros muy pequeños. Entonces yo partí diciendo, mire, todo es relativo, como dijo don Albert Einstein, todo es relativo.
Porque claro, en cantidad de consumidores nosotros somos un microbio y ustedes son gigantes. Pero en minería del cobre nosotros somos los gigantes y ustedes son un enano. Así lo dije delante de 100 inversionistas chinos. Porque Chile produce el 30% del cobre del mundo. Y el que nos sigue es Perú, no es China. Y después viene China. Entonces, en el fondo, nosotros en minería del cobre somos gigantes. Bueno, y ese es el tema de fondo, ¿por qué nos enfocamos business to business? Porque si bien es cierto que en cuanto a consumidores somos un microbio, somos apenas 18 millones o 19 millones de consumidores, a diferencia de Estados Unidos, que son 350 millones, o Europa, que son 500 millones, China, que son, qué sé yo, 1.400 millones, India también, nosotros somos un microbio. En América Latina, Brasil y México tienen más posibilidades de hacerlo muy bien en business to consumer. Pero Iván, cuando uno lanza una startup, normalmente los chilenos y los argentinos y los colombianos la lanzan por lo menos para todo LATAM, con o sin incluir Brasil. Es que cuando tú eres business to business, tú dices, nosotros nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la industria retail. Y en la industria retail Chile es un gigante, porque tenemos empresas como el grupo Falabella, el grupo Cencosud, o sea, el grupo que te llevan rápido a otros mercados como su proveedor. Exactamente. Entonces, en el fondo. Disculpe, Iván, pero no puedo dejar de mencionar que los 2 unicornios que tiene Chile, no sé si habrán alcanzado el caso de unicornio o no, pero. Hoy día tenemos más, yo creo, pero sí. Pero, ¿cómo se llama esto? Notco y Corner Shop fue primero que Notco. Eran justamente B2C, ¿no? Sí, no, porque en el fondo son B2C, es B2B2C, porque en el fondo pasan Notco, por una empresa importante. Sí, pues Notco trabaja con una empresa X de la industria de alimentos, o Corner Shop trabajaba con las retailers, con Walmart y con Jumbo, qué sé yo, etcétera. Y claro, B2B2C. Pero en el fondo Chile es muy bueno en determinadas industrias. En minería, Chile exporta 50.000 millones de dólares. Y hay 15 empresas mineras que podrían ser clientes fantásticos de esos startups. De hecho, nosotros hicimos una aceleradora de startups que se llama Aster, que está instalada en Antofagasta, y la hicimos en asociación con Escondida BHP, así como, mira qué buen socio, Escondida BHP, para financiar y apoyar startups de tecnología digital para la minería. Oye, hemos entrevistado a un montón de startups que nos manda Aster a través de la agencia Aster, así que, y me quedan varias por entrevistar, así que Tumi Robotics, ¿te suena Tumi Robotics? Creo que hay una peruana. Chile es un país minero, que desde Las Condes o desde Maipú nadie cacha que es un país minero, pero Chile de las exportaciones, de los 100.000 millones de dólares de exportaciones, el 50% es minería. Y podríamos estar exportando tecnología minera y no solo minerales. Oye, Iván, para no atrasar tanto a nuestra entrevista con Joel Zambrano de Vita Wallet, pero tampoco quiero dejar de preguntarte por este tercer fondo orientado a la agricultura, tecnología, startups hacia la agricultura, por ese tremendo mercado que es para Chile, en las mismas lógicas que tú estás diciendo, porque es una industria, al igual que la construcción, poco digitalizada. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, tal como dijimos, vamos a armar ahora un fondo digital en business to business, con foco en inteligencia artificial. Ahora estamos diciendo, y pongamos un foco adicional, agroindustria, agroalimentos, porque Chile exporta 20.000 millones de dólares en productos de alimentos, agrícolas y etcétera. Y eso sin incluir los salmones, que son 5.000 más. Y sin incluir forestal y celulosa, que son otros 5.000, son 30.000 en total. Pero en el fondo hay 200 o 300 empresas grandes en la industria agrícola que podrían verse muy beneficiadas con startups agrotech. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, armemos un tercer fondo que esté enfocado solamente en agrotech, y lo estamos conversando con unos socios en la industria agrícola, que ahí después lo puedo comentar.
cuál es el socio, pero no puedo ahora. No lo puedes decir, pero mira, yo voy a decir que debe ser una de esas empresas alemanas que distribuyen sus productos en la agroindustria. Sí me tinca, está ahí varias con B larga, hay 2 con B larga que se me ocurren. Alex, yo le creo a la buena decisión de hacerse de buenos compañeros de ruta. Y cuando elegimos Escondida, o más bien ellos nos eligieron a nosotros. Claro, una licitación, se la ganaron. Oye, ¿qué mejor compañero de ruta en minería que BHP, que es la compañía minera más grande del mundo? ¿No? Ahora estamos en la misma, pero Agrotec. Y yo creo profundamente que cuando uno busca algo y lo define y lo enfoca bien. Y lo manifiesta, como dicen ahora los jóvenes. El que busca conejo encuentra conejo, y el que busca zorro encuentra zorro. Obviamente zorros no los vais a encontrar ahí en Las Condes, pero aquí en camino a las termas de Huife hay zorros, yo lo he visto, pero uno tiene que enfocar qué es lo que está buscando y trabajar para que eso ocurra. Así, pero foco 100 de 100, y ahora vamos a poner foco agroindustria. Oye, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a ir luego a la pausa para después ahí conversar con una de las startups donde ustedes han invertido. Enex, licenciataria de Shell en Chile, lidera el mercado energético logrando estándares de calidad y compromiso ambiental. Conócelos en www.enex.cl. Y tenemos un nuevo auspiciador y damos el saludo a Morris Opaso, que lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en LATAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa con Morris Opaso. Visita www.morrisopaso.com. Vamos a una breve pausa. Iván se queda ya a la distancia para nuestro próximo entrevistado. Iván se tiene que cambiar la polera negra tipo Steve Jobs, que le gusta tanto, porque ahora de entrevistado pasa a ser co-conductor junto conmigo, con Mario. Así que vamos a la pausa y volvemos.